por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Feliz Pascua y feliz día de la Divina Misericordia. Es un día muy especial del segundo domingo de Pascua. Es el domingo llamado Inalvis, ¿no? Porque los recién bautizados traían sus albas que habían recibido después de hacerse bautizar. Y es el domingo de la fe, donde Jesús nos dice esta frase tan importante que le dice a Tomás: felices los que creen sin haber visto. Pero además es el domingo que hace 20 años el Papa San Juan Pablo II instituyó como el domingo de la Divina Misericordia. Un pedido especial de Jesús a través de esta santa monja polaca, Santa Faustina Kowalska. Quería contarles una historia que sucedió también en Polonia, en la época de la guerra. Unos 10 años después, menos, 3 años después de la muerte de Santa Faustina. Había un campo de concentración famosísimo en Polonia, Auschwitz. Y allí en Auschwitz muchísima gente murió. Había una comunidad cerca de jesuitas que fueron descubiertos haciendo pasaportes para los judíos y otros servicios de caridad. Fueron descubiertos por la Gestapo y fue llevada toda la comunidad al campo de Auschwitz. Faltaba solamente el superior de la comunidad. Este sacerdote no estaba ese día y por eso llegó y se encontró que estaba todo desordenado, la casa vacía, y enseguida le dijeron, vino la Gestapo y se los llevó a todos. Entonces tuvo la idea de ir a Auschwitz. Dijo, voy a entrar porque no puedo dejar solos a mis hermanos. Y entonces uno no toca el timbre en Auschwitz y dice, vengo a pasar unos días acá. Tampoco puede llamar a la puerta, de ninguna forma tuvo que entrar por un agujero. Así como hay gente que intentaba escapar, él intentaba entrar. Y finalmente lo logró. Y cuando lo descubrieron, lo llevaron directamente al encargado, el mariscal de campo, o el encargado del campo, que se llamaba Rudolf Höss. No es Rudolf Hess, que fue otro criminal de guerra. Este Rudolf Höss era una máquina de matar, era un animal, ¿no? Las personas escuchaban su nombre y se escondían, tenían miedo. Y entonces lo pusieron ahí al sacerdote delante de él y él podía disponer de su muerte con mucha facilidad, pero le dijo, no, yo no te quiero acá. Y lo echó del campo de concentración. Bueno, pasó la guerra, terminó la guerra y vinieron los juicios. Höss fue enjuiciado en Polonia, fue encontrado escapándose, viviendo como campesino, pero finalmente fue encontrado, llevado a juicio y la condena consistía en que iba a pasar unos meses de cárcel hasta que se ejecutara la pena de muerte en el mismo campo de Auschwitz donde él mató tanta gente. Iba a ser colgado. Y entonces lo que él más miedo tenía no era a la muerte, sino a lo que los polacos le pudieran llegar a hacer. Entonces cuando estaba en la cárcel tenía mucho miedo que vinieran y lo maltrataran y lo torturaran. Pero dice que lo trataron muy bien, a pesar de todo lo que él les había hecho a sus padres, hermanos, amigos, vecinos, compatriotas. Lo trataron muy bien. Bueno, eso hacemos los cristianos, ¿no? Respondemos con bien al mal. Y este tratarlo bien lo conmovió tanto que pidió hablar con un sacerdote. Dijo, quiero hablar con un sacerdote. Y entonces los guardias de la cárcel le dijeron, miren, no estamos seguros de que ningún sacerdote quiera atenderlo a usted. Le pusieron algunas trabas, dijeron, no sabemos si va
si vamos a poder traer, ¿no? Dudaban de que, siendo un hombre tan odiado, que alguien se animara a acercarse a él. Pero este hombre se acordó el nombre del sacerdote jesuita que él había echado del campo de concentración. Entonces dijo, quiero hablar con el padre tal. Entonces lo mandaron a traer. Y le dijo, ¿usted se acuerda de quién soy yo? Sí, por supuesto. ¿Y usted me escucharía en confesión? Para eso estoy, le dijo. Y ese día se produjo el milagro. Pudo confesarse, pudo reconciliarse con Dios, pudo estar en paz con Él. Y al día siguiente, este sacerdote volvió, pero no solo, traía a Jesús y recibió la primera comunión. Bueno, a nosotros hay veces que vemos la misericordia de Dios que supera todo lo que nosotros podemos esperar, supera todo lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Y sucedió el milagro de la conversión, ¿no? Sucedió el milagro de que Jesús entró en ese corazón. Rudolf Höss murió allí en Auschwitz, fue ahorcado, estaba toda la prensa para registrar ese momento tan importante en la historia de Polonia y de ese campo de concentración, pero había algo que no se vio, ¿no? Que es que en su corazón estaba en paz y estaba reconciliado. Dios nos ama a cada uno como hijos. Para Dios ninguno de nosotros somos un animal, una bestia, una máquina de matar. Mira con misericordia más allá y ve nuestro corazón que desea ser perdonado. Y la misericordia consiste justamente en eso, ¿no? Este hombre no merecía el perdón. ¿Quién puede decir que lo merecía? ¿Quién puede decir yo merezco el perdón? Sin duda él no lo merecía, pero yo tampoco. Porque la misericordia es el amor que yo no merezco. Y eso es lo que hoy estamos celebrando. Que Dios tiene un amor por nosotros tan grande. Ese amor que comenzó en la cruz. Hoy estamos celebrando esta misa y pidiendo por todas las personas que a causa del aborto sienten esto, ¿no? Es algo muy común. Todas las personas que atravesaron por el aborto en algún momento dicen esto: yo no merezco el perdón. Puede ser antes, puede ser después que lo digan, pero siempre dicen yo no merezco el perdón. Esto que pasó no merece el perdón de Dios. Y Jesús hoy nos dice que sí, que Él viene a perdonar, ¿no? Y viene a transformar nuestro corazón con el perdón, con la alegría, ¿no?, que nos da el perdón. Y hay varones, hay mujeres, ¿no?, que atraviesan esta herida, que han atravesado esta experiencia y sufren esta herida. Y no solamente papás, sino que también hay hermanos, hay abuelos, ¿no?, de estos bebés no nacidos. Es decir, pensemos en este tiempo, ¿no?, que la muerte está tan cercana a nosotros. Una persona muere, ¿cuántas personas lo lloran? ¿Cuántas personas lo recuerdan? Montones, ¿no? Afecta a un montón de personas. Bueno, eso mismo sucede con el aborto. Los números son imposibles de contar. Si tomáramos el número de abortos y lo multiplicáramos por 4, tendríamos que multiplicarlo por 8, supongamos. Los números son millones de personas que son tocadas por el aborto. No es casual que en nuestro mundo haya tanta violencia y haya tanta tristeza, porque eso es lo que causa el aborto, ¿no? Tristeza y violencia. Qué bueno que el presidente nos haya dicho el otro día que
tenemos que cuidarnos unos a otros, porque este es uno de los aspectos más importantes en los que tenemos que cuidarnos. Cualquier mamá, cualquier papá que esté en dificultades tiene que saber que estamos para ayudarlo, que alguien lo puede ayudar. Y cualquiera que haya tomado esa decisión también merece que le digamos que Jesús lo quiere perdonar, que Jesús le quiere dar una vida nueva. Entonces hoy rezamos también, ¿no? Que el presidente se dé cuenta que el problema no es el coronavirus, ¿no? Sino todo lo que vino antes, ¿no?, del coronavirus, que es aquello que el pecado, ¿no?, que nos aleja de Dios y que en un país no puede institucionalizarse, ¿no?, ese mal. No puede ser una ley. Bueno, hoy el Señor, ¿qué es lo que hace? Yo me acuerdo cuando era chico, cuando me hacían algo, si yo podía lo devolvía, ¿no?, lo que me habían hecho. Ahora trato de no hacerlo, pero uno quería devolver, ¿no? Y si no podía, ¿qué hacía? Iba y le mostraba a mi mamá y a mi papá: mirá lo que me hicieron, me rompieron el dibujo, me golpearon, lo que sea, me rayaron el juguete, lo que sea, ¿no? Voy a mostrarlo. Hoy Jesús se aparece a los discípulos y ¿qué es lo que les dice? El que volvió de la muerte, el que fue abandonado por sus discípulos, negado por Pedro, traicionado por Judas, ¿no?, llega, se los encuentra, les muestra sus heridas y les dice: la paz esté con ustedes. Es decir, no les dice: miren, esta herida ustedes me la hicieron, ¿no? No, la paz esté con ustedes. Shalom, ¿no? Es el saludo judío, la paz esté con ustedes, es la forma en que los judíos se saludaban. Pero para nosotros es mucho más que eso. Para nosotros es la paz que Jesús nos quiere transmitir. Nos quiere dar su paz. Fíjense la mano de Jesús. Es un saludo, algunos dicen también es la bendición, ¿no? Parece que está bendiciendo, como cuando el sacerdote nos bendice o nos absuelve en el momento de la confesión, ¿no? Tus pecados son perdonados, vete en paz. Jesús aparece allí en su otra mano, mostrando su corazón, mostrando la herida del corazón, esa herida que hizo la lanza y que salió de allí sangre y agua. Y cuando Jesús pidió que pintaran el cuadro, pidió especialmente que ese rayo rojo y pálido, que significan lo que brotó de su costado en la cruz. El rojo es la sangre de la Eucaristía. El pálido es el agua del bautismo, el agua de la purificación y de todo lo que nos purifica, como la confesión, por ejemplo. Jesús le dijo a Santa Faustina que todos aquellos que sufren, ¿no?, todos aquellos que están tristes, decepcionados, amargados, sienten culpa por sus pecados, deben refugiarse bajo los rayos de su costado. Tienen que ponerse allí, bajo su protección, es decir, de los sacramentos, bajo la confesión, ¿no?, bajo la Eucaristía. Nosotros cuando alguien está mal, está pasando por un momento, tratamos de que la pase bien, vamos a darle vamos a hacer algo, vamos al cine, no sé, vamos a hacer alguna cosa. Pero no siempre tomamos en cuenta el valor profundamente sanador que tienen los sacramentos. Una buena confesión sana el corazón. La tristeza, alguna salida me la puede hacer olvidar un rato, pero la tristeza profunda no se va, la culpa no se va. Una buena confesión restaura mi alma. Recibir a Jesús sacramentado restaura todo mi ser. Me da de vuelta la paz de su presencia. Y si Jesús viene a traernos la paz, ¿no?, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Tenemos miedo a la enfermedad, al coronavirus? Hay mucha gente que está con miedo.
No está mal tener miedo. El problema es no tener esperanza. Nosotros somos cristianos y por eso no podemos vivir sin la esperanza cristiana, que la vida no se acaba acá, que tenemos una mirada distinta del mundo, que nosotros frente a la enfermedad tenemos otra actitud totalmente distinta. Sí nos cuidamos, pero no tenemos miedo, no andamos como escondidos, como si tuviéramos que correr de un enemigo, No, nos vamos a cuidar todo lo necesario, pero nuestra vida está en manos de Dios. Y Jesús nos dice, la paz esté con ustedes. Quería que miráramos la imagen, el rostro de Cristo. El rostro de Cristo, le dijo Jesús a Santa Faustina, es la misma mirada que tuve en la cruz. Qué maravilla, ¿no? La mirada de Cristo en la cruz. Nosotros sufrimos y nuestra cara se transforma, ¿no? La cara de Cristo nos da en la cruz miradas de paz. Y algunos me decían, no es un cuadro muy lindo, ¿no? Y la verdad que no. O sea, puedo decir que conozco 50 cuadros fácil más lindos de Jesús que ese, ¿no? Caravaggio, Miguel Ángel, Rembrandt, muchísimos cuadros lindísimos que nos hablan de la belleza de Cristo. Pero este cuadro tiene una gracia, ¿no? Es más que la belleza, tiene una gracia. Está hecho por Jesús, lo mandó a hacer Jesús, para que nosotros comprendiéramos la grandeza de su misericordia. Bueno, es un poco como nosotros, ¿no? Jesús no espera que estemos como los cuadros que están en el museo. Los cuadros lindos están en los museos. Los cuadros que tienen una gracia, ¿no? Que son sanadores, que son milagrosos, están en las iglesias. Pasa un poco como nosotros. Nosotros, Jesús no espera que estemos en las tapas de las revistas, ¿no? Que seamos los mejores, los más. Espera que nosotros estemos con Él. Y ese tiene que ser también nuestra alegría y nuestro refugio. Estar bajo los rayos de Jesús y de su misericordia. Santa Faustina se llamaba Elena de chica, de pequeña. Faustina es el nombre que le dieron de religiosa. Y cuando ella era pequeña, a los 9 años, recibió la primera comunión. Era una familia muy pobre. Iban a misa, a distintas misas, las dos hermanas, porque usaban el mismo vestido. Así que el día de la primera comunión, ella no pensaba en el vestido ni en el regalo, sino que salió de la iglesia y la catequista la vio salir sola y le dijo, Elena, ¿a dónde estás yendo sola? Ella acababa de recibir a Jesús. Y le dijo, yo no estoy sola. Y siguió caminando, ¿no? Yo no estoy sola significa que Jesús está conmigo. Significa que no necesito nada más que Jesús. Y Él está conmigo. Y entonces Jesús nos dio una prueba de su amor. Nos dice que Él venció a la muerte, que está vivo para siempre y que está con nosotros. La última cosa que Jesús mandó poner en el cuadro fue la firma, ¿no? Jesús, en vos confío. Y le dijo a Santa Faustina que era muy importante esa frase, porque era muy importante la confianza, porque muchos no creen en Él, muchos no confían en Él. Y entonces Jesús nos invita a esto, a la confianza. Dice, lo que más desgarra mi corazón es la falta de confianza en mi misericordia. Queridos amigos, pidámosle al Señor, ¿no? Vivir en su misericordia, que Él transforme nuestro corazón. Si vivimos en su misericordia podemos hacer cosas grandes. Cuando Jesús le pidió todas estas cosas a Santa Faustina, le dijo que tenía que pintar el cuadro, organizar una congregación religiosa, instituir una fiesta, hacer que todos los sacerdotes prediquen sobre la misericordia. ¿Saben qué? No pudo hacer
nada sola. Es más, ni siquiera el cuadro lo pudo terminar, apenas lo terminó, murió, así que no lo pudo llevar a todas partes, pero hizo una cosa muy importante. Cuando le dijo a Jesús que no podía, Jesús le dijo, entonces vas a ser responsable de todas aquellas personas que no van a conocer mi misericordia, de todas las personas que no van a conocer mi amor. Tenés que confiar, ¿no? Y esa es la clave de este día, ¿no? La confianza en Jesús. Hay cosas que no podemos hacer y sin duda no podemos hacerlas solos. Por eso nos regala su misericordia, su amor, su gracia, ¿no? Bueno, hoy Jesús nos pide que le pongamos la firma, ¿no? Diciéndole que nosotros confiamos nuestra vida verdaderamente en Él y a Él. Jesús nos pide ponerle la firma, ¿no? Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo